el tema bibliología. Dentro de bibliología hemos visto unas cuantas ramificaciones y vimos el canon del Antiguo Testamento, fue el último, y ahora vamos a estar viendo el canon del Nuevo Testamento. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso en cuanto al canon del Antiguo Testamento. Los libros para pertenecer al canon había solo un requerimiento. ¿Cuál era ese requerimiento? Que ese libro debería ser inspirado. Ese era el requerimiento. Y ahora, ¿cómo fue que la forma en que la iglesia descubrió que los libros eran inspirados? Se le hizo 5 pruebas o 5 preguntas donde el libro tenía que pasar esas pruebas para ser incluido en el canon. Esto en cuanto al Antiguo Testamento. Solamente voy a estar pronunciando, no voy a estar detallando, ya que el hermano Antonín ya había hablado sobre eso, pero vamos de repaso. La primera prueba que se le había hecho a los libros del canon del Antiguo Testamento era: ¿el libro mostraba evidencia de autoridad divina? Esa era la primera pregunta que se le hizo a los libros del canon del Antiguo Testamento. ¿El libro mostraba evidencia de autoridad divina? Era la primera pregunta. La segunda pregunta era: ¿el escritor humano habló en nombre de Dios? La segunda prueba que se le realizaba. La tercera era: ¿era el escritor humano un profeta? ¿Era el escritor humano un profeta? La cuarta prueba o cuarta pregunta era: ¿era el libro preciso históricamente? ¿Era el libro preciso históricamente? Y la quinta prueba que se le realizó era: ¿era el libro o fue el libro recibido por los judíos? La quinta prueba. No voy a estar desarrollando eso todo, pero de ahí fue conformado esas pruebas que se habían realizado en el primer siglo. De eso resultaron, y hoy tenemos como resultado 39 libros que entraron y fueron confirmados en el canon del Antiguo Testamento. Bueno, la iglesia también tuvo que reconocer el canon del Nuevo Testamento. De hecho, había una urgencia de parte de la iglesia. Ellos querían reconocer el canon del Nuevo Testamento tan pronto como fuera posible, pero a la vez querían ser tan cuidadosos como sea posible. Sin embargo, había una urgencia que estaba relacionada a muchos factores que ocurría en ese tiempo. Primer factor, lo voy a estar comentando. El primer factor que daba la urgencia de ver el canon del Nuevo Testamento era que había muchos escritos falsos. En la época del siglo I, II, había muchísimos escritos falsos. Y una de las actividades favoritas de los falsos maestros era la de escribir falsas cartas a las iglesias. Y estos falsos maestros tenían un trastorno judío. Ellos odiaban el hecho de que Pablo se hubiera convertido del judaísmo al cristianismo. Así que, como venganza contra Pablo, trataron de destruir su ministerio. Y los falsos maestros seguían a Pablo a todo lugar donde él viajó y enseñó. Cuando Pablo terminaba de enseñar en una ciudad y luego se movía a otra ciudad para enseñar, entonces los falsos maestros llegaban
a la ciudad primero donde Pablo estaba y comenzaban a contradecir todo lo que Pablo estaba enseñando y diciendo. Entonces, así que parte de la confusión, cuando estos falsos maestros comenzaron a escribir falsas cartas y enviarlas como si fuese el autor o el escritor de esa carta un apóstol mismo. Y tenemos un ejemplo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 en adelante. Voy a estar leyendo. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, y ahí va, ni por carta como si fuera nuestra. Y en el sentido de que el día del Señor, ahí comienza a decir las falsas enseñanzas que estaban teniendo esas cartas. Nadie os engañe en ninguna manera, versículo 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Por tanto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios, no os acordáis. No os acordáis, está diciendo una pregunta, digamos, de razonamiento para los hermanos de Tesalónica que recibían esas cartas falsas. Y le está haciendo, acuérdense. No os acordáis de cómo yo estaba todavía con vosotros y os decía, y ahora vosotros sabéis lo que os detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Recuerden que Pablo le tuvo que decir a la iglesia que ellos habían recibido una carta falsa, y Pablo descubrió la insistencia de estas falsas cartas, y luego Pablo escribió una segunda carta a la iglesia de Tesalonicenses para asegurarle o afirmarle que el que le estaba causando problema era una carta falsa. Pablo aún indicó que esa carta tenía su nombre, como si hubiera escrito esa carta. Dice ahí que no le cause confusión de una carta como si fuera nuestra. En el primer siglo había literalmente miles de cartas falsas que se enviaban a las iglesias. Hubo más de 200 relatos de los evangelios, imagínense. Y entre estos falsos relatos del evangelio incluían todo tipo de falsas enseñanzas con respecto a Cristo. Uno de estos evangelios enseñaban de que Jesús se había casado con María Magdalena. Así que podemos ver que esas falsas cartas contenían mucha falsedad. Algunos de estos relatos del evangelio, que fueron llamados también evangelio de la infancia de Jesús, y allí daban relatos largos de cosas que Jesús supuestamente había hecho cuando era niño. Por supuesto, la Biblia solo nos cuenta unas cuantas cosas acerca de la niñez de Jesús. Así que se volvió una urgencia para la iglesia el identificar rápidamente cuáles eran los libros inspirados y rechazar aquellos libros que no eran inspirados. La pregunta número 2 o la prueba número 2 que se le realizaba al libro era, también había no era prueba, este es en cuanto a la urgencia, Segundo factor, el
segundo factor por el cual era urgente identificar los libros inspirados era porque estos falsos maestros estaban cambiando lo que los libros inspirados decían. Por ejemplo, en el segundo siglo hubo un falso maestro que se llamó Marción. Habrán escuchado sobre él, uno de los más conocidos. Él le hizo unos cambios significativos al Evangelio de Lucas. Así que el Evangelio de Lucas que tenía Marción era un evangelio herético. O sea, la herejía es un error grave y peligroso que atenta voluntariamente contra la verdad. Eso se llama herejía. ¿Por qué Marción? ¿Y en qué consistía esa herejía? Bueno, porque Marción tomó el Evangelio de Lucas y cambió muchas partes de él, y muchas de las cosas que cambió tuvo que ver o tenía que ver con la deidad de Cristo. Y ya que Marción no creía en la deidad de Cristo, entonces él cambió todos los lugares del Evangelio de Lucas donde se identificaba que Cristo era divino. Hubo otros muchos digamos que intentaron cambiar y modificar, pero Marción era el más conocido, ¿no? Otro factor, una tercera razón que muestra la urgencia para descubrir los libros del canon es porque la iglesia quería adorar en espíritu y en verdad. Querían adorar en espíritu y en verdad. Y obviamente solo podían hacerlo con los libros inspirados. Y ellos reconocían que solamente los libros inspirados le daban la verdad. Así que la iglesia quería que los libros que eran inspirados para que la adoración fuera agradable a Dios. Jesús mismo todavía terminó. Vamos a desarrollar un poquito más este tema más adelante, ¿no? Y el cuarto factor fue una última razón que muestra la urgencia, es debido a la persecución. Uno de estos emperadores, creo que fue Diocleciano, ordenó que las Biblias fueran quemadas. Y en ese sentido, la iglesia quería saber cuáles eran los libros dignos para morir por ellos. Porque ellos harían cualquier cosa para proteger los libros inspirados, aún dando la vida. Y algunos de esos libros serían protegidos aún al costo de sus propias vidas. Viendo la historia de la Biblia, está manchada de sangre de gente que han protegido, incluso varones que han realizado traducciones a otros idiomas fueron también martirizados. La iglesia tuvo 5 preguntas también, o pruebas que se le hacía a cualquier libro inspirado del Nuevo Testamento. Entonces tenemos 4 factores por el cual era la urgencia que tenía la iglesia del primer siglo para definir cuáles eran los libros del canon del Nuevo Testamento. Pero ahora también cómo identificaron ellos cuáles eran los libros inspirados del Nuevo Testamento. Y van a notar que hay alguna similitud entre ellas, entre las preguntas que se le hicieron al Antiguo Testamento, pero también hay diferencias significativas en este proceso de cuestionamiento del canon del Nuevo Testamento. Y debido a lo que Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, le leo: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre,
El Espíritu de verdad, al cual el Padre no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mis palabras guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La iglesia quería saber cuáles eran los libros inspirados para guardarlos, porque ellos amaban a Jesús, y porque amaban a Jesús querían guardar los mandamientos de Jesús. Pregunta número 1, que ahí vamos, acerca del Nuevo Testamento. La primera prueba ¿tiene el libro autoridad apostólica? ¿Tiene el libro autoridad apostólica? La iglesia sabía que cualquier libro inspirado por Dios tenía que tener autoridad apostólica. El tener autoridad apostólica significa que un libro tuvo que haber sido escrito por un apóstol o alguien que estuviera bajo la supervisión apostólica, porque Jesús solamente comisionó a sus discípulos a escribir el Nuevo Testamento. Lo que significa esto es que los apóstoles eran responsables por el contenido del Nuevo Testamento. Así que la autoridad apostólica llegó a ser la prueba primordial, y esta es la razón por la cual los falsos maestros preferían colocar el nombre de apóstoles a sus cartas falsas. Los falsos maestros eran suficientemente inteligentes para saber que si ellos le mandaban una carta en nombre propio, pues la iglesia inmediatamente los iba a rechazar. Y si la carta, un ejemplo, comenzara así: yo, Adolfo LD, le estoy escribiendo a ustedes. Bueno, ellos probablemente lo dejarían de leer y lo tirarían a la basura. Así que los falsos maestros escribían de la siguiente forma: yo, Pablo, les escribo a ustedes. Y eso, por supuesto, sería una mentira. Observen que hasta los falsos maestros, estos falsos hombres, sabían cuán importante era para la iglesia de que un libro tuviera la autoridad apostólica, y ellos lo entendían bastante bien. Esa era la primera prueba. La segunda prueba, ahora vamos a ver, ¿era el autor confirmado con señales? ¿Era el autor confirmado con señales? Esto habla de la genuinidad o lo genuino del libro o de la carta.
Acompáñenme en Hebreos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hebreos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice de esta forma: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, que dice, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, las señales, prodigios diversos era justamente lo que Dios estaba testificando, como Dios testificaba de la genuinidad de un apostolado y de escritor. Dios dio testimonio de las palabras que Él escribió, con señales, milagros y los dones espirituales. Dios nos dijo a nosotros que aquellos que hablaban en su nombre tenían la capacidad o la habilidad de hacer señales, maravillas y milagros. El autor era confirmado con señales y milagros. Era la pregunta que se le hacía al libro. Porque no solamente la iglesia preguntó al libro si el escritor del libro era un apóstol. Ellos también preguntaron, ¿el autor era confirmado con señales y milagros? Porque eso básicamente verificaba para decir sí, es un apóstol. Es importante notar que las dos primeras pruebas que se le hacen están relacionadas con la autoría del libro, con el autor del libro. En las preguntas de prueba que se le hicieron al canon del Antiguo Testamento, las preguntas 2 y 3 enfocaban en el autor del libro. Pero en la prueba del canon del Nuevo Testamento, las preguntas 1 y 2 se enfocaban en el autor del libro o de la carta. Tercera prueba. El libro dice la verdad acerca de Dios sin error o contradicción. El libro dice la verdad acerca de Dios sin error o contradicción. En la tercera prueba que se le hacían al canon del Nuevo Testamento tenía que ver con el libro mismo. Básicamente esta era la prueba de la autenticidad y la prueba que se le hacía al libro. El libro dice la verdad acerca de Dios sin error o contradicción. Así que la prueba de autenticidad se enfocaba en el contenido del libro, Recuerden que la iglesia creía en la inerrancia de las escrituras, o sea que la Biblia no contiene error. Y puesto que ellos creían en la inerrancia de las escrituras, cualquier libro que se agregara al canon del Nuevo Testamento tenía que ser sin error y sin contradicción. Y esto era la prueba para asegurar de que no hubiera contradicción con ningún otro libro o carta del canon del Nuevo Testamento. Cuarta prueba. ¿Contiene el libro poder transformador? ¿Contiene el libro poder transformador? Sabemos que la Biblia es un libro transformador. La iglesia
entendía que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Lo afirma 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Lo que significa es que el Evangelio transforma su vida. Y lo que significa es que la Biblia está viva y es poderosa. Un concepto, la Biblia siempre afirma que somos transformados, no nos cambia, o sea, cuando no somos una licuadora, no funciona, tiramos y traemos otro nuevo. La Biblia, la palabra de Dios no nos cambia, no transforma, utiliza nuestro mismo carácter, nuestra misma personalidad, pero va transformando a la semejanza de ¿quién? De Cristo. Va utilizando nuestra misma personalidad, pero va cambiándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Bueno, la quinta prueba. La quinta prueba era: la iglesia aceptó el libro y lo puso en la adoración. La iglesia aceptó el libro y lo puso en la adoración. Y la pregunta que se hace aquí es muy importante, o es similar a la pregunta que se hizo al canon del Antiguo Testamento. Es una pregunta que tiene que ver con la aceptación. En el canon del Nuevo Testamento, la iglesia aceptó el libro y lo usó en la adoración. Recuerden que los creyentes tenían la habilidad de reconocer qué es de Dios y qué no es de Dios. Y como resultado de eso, era importante saber si la iglesia usó o utilizó regularmente ese libro para la adoración en la iglesia. Bueno, en mi pequeña biblioteca que yo tengo en casa, tengo algunos libros y la mayoría de ellos lo he leído una sola vez y luego lo he puesto en el estante. Podía tal vez algún día necesitarlo en alguna oportunidad para referirme a ello por alguna razón u otra. Pero la mayoría de los libros que yo tengo simplemente lo he leído una sola vez y hasta ahí llegó. Pero eso no es la forma con lo que ocurre con la Biblia. La Biblia la leemos una, otra y otra vez, y cada vez que la leemos es nueva y es fresca para nosotros. Y la iglesia reconoció el poder transformador de vida de los libros, y como resultado aceptaron el libro y lo usaron regularmente en la adoración. Estas 5 preguntas llegó a ser, esta quinta pregunta llegó a ser una última pregunta muy importante para la canonicidad del Nuevo Testamento. Así que si miramos estas 5 preguntas o pruebas, las analizamos, notaremos lo siguiente. La pregunta número 1 y la pregunta número 2 tiene que ver con el autor del libro. La pregunta número 3 y la pregunta número 4 tiene que ver con el contenido del libro. La pregunta número 5 tiene que ver con la aceptación de este libro por la iglesia. Y así estos libros fueron examinados y probados por la iglesia, y como resultado entonces tenemos 27 libros como inspirados por Dios. Y su inspiración fue aceptada y reconocida por todos, y por lo tanto fueron incluidos en el canon del Nuevo Testamento. Para el siglo IV, V y VI ya no había pregunta en cuanto a la canonicidad, porque este asunto ya fue definido y la iglesia ya estaba satisfecha.
Hubo también concilios en estos siglos IV, V y VI, pero estos concilios nunca cuestionaron el canon que se estableció en el IV siglo. Ellos simplemente afirmaron que ellos creían de que estos libros eran el canon del Nuevo Testamento. Una de las preguntas habituales que voy a abrir, digamos, para un próximo estudio, algunas preguntas. Unas preguntas que habitualmente surge y que crea muchas veces confusión es: ¿hay más libros inspirados que puedan surgir en el futuro? O la pregunta similar sería: ¿se descubrirá hoy o ahora un libro nuevo inspirado por Dios? ¿Qué creen la respuesta? Bueno, la respuesta a ambas preguntas, que son similares, es no. Rotundamente no. En el futuro no se escribirá más libros inspirados y no habrá ningún libro actual que sea descubierto para que sea incluido en el canon del Nuevo Testamento. Y esa es la razón por la cual nosotros decimos hoy que el canon de las Escrituras está cerrado. Y yo añadiría cerrado para siempre. Pero después vamos a ver algunos factores por los cuales creemos que el canon fue cerrado. Pero ya para otra oportunidad.